Bueno, ok. Hola amigos, estamos aquí con Julián Rosenfeld, director de Manifiesto. Vamos a tener una buena plática con él. Estamos Sergio Raúl López de la revista Cine Toma, Paco Torres y Irving Torres de Cine MT, no relacionados. Sergio Raúl, ¿arrancas? Sí, bueno, recuperar la historia de los manifiestos artísticos en una época que el arte contemporáneo parecía estar desvinculado de alguna postura ética y más bien es una... De lo que se trata del arte contemporáneo ahora es explicar la obra a través de lo conceptual, ¿no? ¿Qué te llevó a recuperar o a, digamos, a revisar, ¿no? O a revisitar manifiestos, la historia de los manifiestos? Sí, bueno, son varias perspectivas. Una es sencilla, es una gran declaración de amor a todos esos artistas que escribieron los textos y a los textos mismos, que me parecen obras de literatura, que tienen una poética fascinante. Eso me impresionó, me emocionó mucho leyendo y releyendo y descubriendo muchos de esos textos, porque la mayoría de esos artistas evidentemente son conocidos por la obra visual que han creado, pero también han escrito textos que son poesía pura, muy lírica. De otra forma, leyendo los textos, algunos parecen ser escritos ayer, actual. Un texto de los años 30 explica la crisis del capitalismo. Es fenomenal, es como está escrito hoy. Y allí es mi respuesta, que me interesó la pregunta. Son aplicables hoy, que han transformado algo y que pueden significar en nuestro tiempo. Pues de así nació la idea de meterles en situaciones contemporáneas y confrontar esos caracteres contemporáneos con esos textos que datan de 100 años, ¿no? Hola, oye, tu película llega en un momento muy importante donde la juventud ya no lee filosofía, ya no lee manifiestos, y se los presentas de una forma muy atractiva para que la puedan explorar no solo en pantallas de cine, sino como nació en salas de arte o en sus mismas tablets. ¿Cómo surge en ti esta inquietud de llevarles estos mensajes históricos, filosóficos a los jóvenes? Bueno, los jóvenes son mi público preferido, evidentemente, porque son los que tienen que manejar el mundo que vamos a dejar a ellos. Y en ese momento la situación es bastante fatal en el mundo, ¿no? Especialmente durante los últimos 2 años, desde que he enseñado la versión instalativa la primera vez, el mundo ha cambiado radicalmente. El populismo está viviendo un suceso increíble en todo el mundo, y eso justamente tiene que ver con su pregunta, que la gente joven o también la gente normal está desorientada, ¿no? Entienden que tienen que consumir, pero no aguantan más con esa presión y buscan soluciones y frases sencillas. Y allí vienen los populistas, les ofrecen frases que son vacías, tontos, cero contenido. Los textos de los artistas son todo lo contrario, ¿no? Tienen también rabia, como un populista trabaja mucho con angustia, con rabia. Esos manifiestos tienen rabia, pero es una rabia muy poética, muy inspiradora, muy creativa. Y yo siempre pienso que el público es mucho más inteligente que pensamos. Pues ayer vi un grupo de jóvenes en el cine que estaban muy enganchados, muy curiosos, después pusieron preguntas muy buenas. Pues tú comes lo que te ofrecen, ¿no? Y la comida se ha puesto en una porquería durante los últimos años. Nos están viendo muchos aspirantes a ser directores de cine. ¿Qué consejos podrías darle? ¿Tendrás algunos 5 consejos para que comiencen sus carreras? No sé si tengo 5, pero... Los que tú tengas. Si tienes Uno era seguramente no crees en lo que tus profesores te dicen.
la necesidad de contar esta historia y si desde el principio tenías en mente a Kate Blanchett o el guión cambió en algún momento y la incluiste. Bueno, encontré a Kate Blanchett ya hace 7 años en una muestra de mi obra en Berlín, y allí nació la idea de hacer algo junto un día. Y pues tenía en la mente esa posibilidad fantástica de hacer un proyecto con ella, pero no sabía qué puede ser. Y pues no, hay que decirlo que no, Manifiesto no era antes, y después la contacté si quiere actuar en Manifiesto, sino era casi el contrario, ¿no? Que tiene la opción de trabajar con ella en la mente, y metiéndome en la recerca para Manifiesto, me imaginé ella pensándoles, actuándoles esos textos, y nació la idea para hacer eso, nuestra colaboración. ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta? ¿Por qué tenías la necesidad de contar esta historia? Bueno, para mí no es una historia, ¿no? Que es, la película no tiene una narrativa, eso era el problema de confrontar después de editar la versión instalativa. Quería también, para amplificar el público, también dirigirme a otro público, crear esa versión monocanal, si quieres decirlo así. Y por la falta de una historia, tenía que inventar una historia visual. Eso era la solución. ¿Qué te pareció leer el Manifiesto Estridentista mexicano? Y hay un fenómeno muy curioso: los estridentistas planearon películas, llegaron a hacer guiones, pero nadie ha filmado una película estridentista más que Jesse Lerner. Tú eres el segundo cineasta estridentista. Cuéntame algo. Bueno, el estridentismo para mí, tengo que admitirlo, era una descubierta durante la preparación para Manifiesto. Es una tendencia en la historia de arte en Europa que no se enseña mucho en Europa, y también el creacionismo, y son justamente los textos escritos en español que son unos de los más poderosos en Manifiesto. Bueno, Maples, ¿cómo se pronuncia? Maples Arce, ¿se dice? Manuel Maples Arce. Arce. Y también Vicente Huidobro, que ha escrito otro texto, son unos de mis preferidos. La frase, por ejemplo, en inglés, the whole world is conducted like an amateur band. Todo el mundo está, ¿cómo se traduce? Amateur, ¿no? Como una banda amateur. Como una banda amateur, que está dirigido como una banda amateur. Eso me parece muy actual en ese momento. Pues para mí son unos textos muy importantes en Manifiesto. Y en Dogma también, ¿no? El Dogma, que es muy contemporáneo, ¿no? Es lo más reciente quizá. No es lo más reciente. El Dogma está allí. Yo la primera vez que leí las reglas de Dogma, tenía que reírme mucho. Y estaba choqueado cuando hablé con otra gente de cine que decía, no, son unas reglas que ahora hay que aplicarles, hay que hacer películas así. Para mí, aunque Lars von Trier y Thomas Vinterberg han hecho 1 o 2 películas que verdaderamente siguieron esas reglas, evidentemente era una provocación y escrito con mucho humor. Si una vez has visto cómo lo presentaron en una conferencia de prensa, entiendes lo que digo. Y ese humor es una parte muy importante en todos los manifiestos, ¿no? Que como son artistas o cineastas muy conocidos que han escrito esos textos, tal vez les tomamos a veces con demasiada seriosidad y leyéndolo uno a uno, pero son textos muy inseguros también, ¿no? Un aspecto frágil, escritos muchas veces de gente muy joven que no saben todavía dónde dirigirse. Pues eso, esa rabia no está solo dirigida al exterior, sino al interior, ¿no? Preguntándose quién soy, etc. Y el humor en Manifiesto, que tiene, por ejemplo, la escena con la profesora, intenta de traducir o incluir esa inseguridad también. Y ese humor que evidentemente los autores de los manifiestos siempre pensaron también, o tenieron cuando han escrito. Piensa en Dada, pero también en unos textos que son súper radicales y casi autoritarios. Me imagino siempre un joven con mucho humor. Hola, visualmente tu película tiene muchos estilos diferentes.
¿Cómo fue que designaste cada estilo? ¿Cómo decidiste que era el más adecuado para cada manifiesto, este trabajo visual que realizas? Bueno, está todo filmado en Berlín, en los alrededores de Berlín, y queríamos enseñar una ciudad contemporánea o varias ciudades contemporáneas, porque ahí habla con varios acentos ingleses, ¿no? Canadiense, inglés de Londres, inglés del norte, Scotland, australiano, etcétera. Pues puede ser Sydney, puede ser Londres, pues no, pero no enseñamos dónde está. Para mí era importante de ofrecer un mosaico de caracteres y también de situaciones que es como un poco una reflexión sobre lo que es la vida actual en este momento. Evidentemente faltan cosas, pero la arquitectura para mí es otro protagonista en Manifiesto. Y yo utilizo muchas veces arquitectura o la escenografía como también una pregunta al público. En el cine normal, en el cine narrativo, la escenografía ilustra o anuncia lo que va a pasar, ¿no? Una calle estrecha, oscura, anuncia un crimen, por ejemplo. A mí me gusta mucho hacerlo de otra forma. Me interesa mucho la alquimia del filmmaking y cómo están creados esa máquina de crear mitos, cómo funciona, cómo se crea un western, por ejemplo, cómo se crea una emoción o un mito nacional en una película. Y para mí es un experimento casi científico o pseudocientífico. Y a veces mezclo ingredientes que no tienen nada que ver uno con el otro. Pues un set, una escena puede ser como un enigma, ¿no? Como una pregunta, ¿qué es eso? Nunca he visto un espacio así. Así combinando ese espacio inconocido con un texto también inconocido, tú como persona que mira la película estás mucho más enganchado y activado, ¿no? Porque una gran parte del cine actual funciona sin activar el público, es solo comer, es dar fast food. Yo cuando consumismo, yo veo ese tipo de película normalmente en el avión y olvido la película en el momento que acaba. Y si pienso en películas que resuenan en mí, son siempre películas que eran extrañas por una parte o me han sorprendido o han rompido con reglas o algo. Pues yo veo, eso es un gran camino de campo de recerca, el mundo del moving image. Desafortunadamente en la industria solo hay 3 formatos: cortometraje, largometraje y documental, y no entiendo por qué eso es el caso, porque la imagen se mueve, te ofrece tantas cosas, y en el mundo de arte es un poco distinto, puedes experimentar con muchas formas distintas de confrontar al público con tus ideas. Tal vez la razón por qué normalmente trabajo en el mundo de arte. Una última. ¿Cuál consideras que es tu papel como creador? Seguro que no tener un mensaje o algo. Es que yo pienso que artistas crean por el egoísmo de querer ver forma lo que tenemos en la mente, ¿no? Un pintor probablemente piensa lo mismo. Y empieza la creación de una obra. Es eso. Y evidentemente tienes preguntas a ti mismo y piensas que como te interesan a ti, pueden preguntar también a la gente de afuera. Y a mí, con Manifiesto, era la pregunta, ¿esos textos son actuales? Uno, y es la pregunta que antes de todo yo me pregunté a mí mismo. Pues pienso la contribución, especialmente hoy, de artistas es y muy urgente es engañarse, ¿no? Porque el populismo es una fuerza y el consumismo también, el capitalismo out of control, son fuerzas muy fuertes y es muy difícil para un individual de competir con eso. Lo veo, por ejemplo, como padre de críos, que esos si vienen, quiero eso de Disney o quiero eso de no sé qué, de las 3 o 4 compañías que hay que les manipulan todo el tiempo, y trabajas con agencias de publicidad de miles de personas contra 2 padres. Confronta, esos son tus oponentes, ¿no? Disney o lo que sea, o McDonald's. Y hay que ser muy creativo y hay que confiar mucho en el diálogo individual
Yo pienso que eso es muy patético tal vez, pero yo pienso entender que educación y el acceso a educación para todos es the job to do now, ¿no? Es la cosa más importante, pero sin educación estás automáticamente una víctima del populismo. Y necesitas la educación para abrirte y para oponerte a algo. Y aparentemente los que están en poder no tienen el gran interés de ofrecer la misma educación a todo el mundo, ¿no? Porque sería bastante fácil ofrecerlo. Pero además es como una oposición a esta aparente evolución humana que estamos en el punto más alto de la sociedad, ¿no? Evolutivo, digamos. Te das cuenta que hace un siglo había un gran pensamiento, un desarrollo, ¿no? Y que manifiestos de aquella época influyeron poderosamente en el arte, ¿no? Sí, sí. Pero hoy estamos en decadencia otra vez. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.